Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, perteneciente a la carrera de Educación Inicial del tercer semestre. En este momento vamos a hablar sobre los modelos pedagógicos de la educación. Se puede decir que los modelos pedagógicos tienen una gran historia de tradición desde el momento que el hombre se puso a educar a los niños, que en sí lo hizo de manera consciente y organizada. Por lo que pensar que la educación en la actualidad, en los modelos pedagógicos, es algo nuevo, es algo erróneo, porque esto ya venía pasando desde la antigüedad mismo. Ya que muchas de las ideas en un momento se plantearon como novedosas y que caracterización un determinado pensamiento de cómo educar a los niños. En estos primeros años provienen de ideas concebidas mucho tiempo antes, pero que mantienen una vigencia contemporánea, aunque asumen terminologías diferentes que se inserten en los modelos aparentemente nuevos, pero no son nuevos ya que estos modelos, como ya lo habíamos mencionado, vienen desde tiempos antiguos, desde que la humanidad en sí existió. Podemos hablar que la educación en la primera infancia tiene sus antecedentes en las obras de algunos pensadores que reflejaron en sí sus primeras preocupaciones respecto a qué hacer con los niños en sus primeros años de vida. Estas ideas ligadas fundamentalmente a nombres como Convenius, Rosuek o Pestalozzi. Podemos decir que los conceptos pedagógicos de los pioneros en la educación de los niños difieren entre sí en aspectos como la educación libre o la educación dirigida, la educación familiar o la educación social, que los métodos de educación y enseñanza de las primeras edades. Pero sin embargo, todos subrayaron en sí la enorme importancia que tiene la educación de los niños en las edades tempranas y su vinculación en su posterior aprendizaje y desarrollo. Talleres y rincones en la escuela infantil. Se puede decir que el taller el taller se refiere en su concepción tradicional a un aula específica donde los alumnos desarrollan y reflejan sus actividades, ya sea unos trabajos manuales, unos juegos, y también es un lugar donde periódicamente ellos se turnan con el resto de los grupos y no existe una alteración en su estructura del espacio del centro, ni en el aula, ni tampoco en la continuidad del profesor. El taller en este caso se podría decir que es una especie de aula de recurso de uso común. También es el caso por ejemplo, el taller de pretecnología, el laboratorio, la biblioteca, otra excepción generalizada, que es aquella, ¿no?, que remite a una distribución por talleres de dentro del aula, pero no basada en la transformación total, el espacio de él en el centro. Aquí el profesor y sus alumnos comparten siempre el mismo espacio escolar, con la diferencia respecto en el aula tradicional, que en sí es un planteamiento más abierto, tanto en su dimensión espacial como en la temporal, se podría decir. Así también en los fundamentos pedagógicos. Suele estructurarse en un tiempo para actividades comunes y otros más amplios de libre elección. Las 4 normas establecidas en común. Existen terminologías más adecuadas, la simultánea de aulas, que se puede decir, y las aulas normales por cada grupo con su profesor.
Cuando hablamos de rincones, podemos decir que los rincones son como complemento a la actividad del curso. Que implica que los niños van en los ratos libres que se les dé, ¿no? Que cada docente les dé, cuando acaban su labor, que el maestro ha puesto. De esta manera de enfocar el trabajo no modifica en fondo de la organización de clase y el diálogo educativo que pretende establecer. Se trata de una opción que tan solo beneficia a los más rápido y crean ansiedades y algunas veces pueden crear decepción en los que tienen el ritmo de trabajo diferente ante la imposibilidad de acceder a la actividad diversa. Los rincones se puede decir que son entendidos como un contenido específico. Esta segunda opción supone en un tiempo y unas connotaciones preferencias precisas que confieren a los rincones una categoría no tan primordial como la de cualquier otra actividad. Se supone en un tiempo dentro de un horario, como ya lo hablábamos, específico, que la docente lo va a emplear, ¿no? Cada rincón va a tener los materiales necesarios, no va a tener ni demasiado que vayan a despistar a los niños, ni pocos que limitan la actividad lúdica y que son motivo de disputas, ¿no? El material ha de ser accesible a los niños, eso quiere decir que pongamos todas las cosas y siempre a su disposición para favorecer el uso del material y la autonomía del niño, ¿no? Hay que presentarlo de manera ordenada y fácilmente identificable, como ya sabemos, ¿no? Vamos a hablar sobre cuál es el enfoque de Remigio Emilia. Se puede decir que es una experiencia educativa que dirige a los niños de preescolar o de primera infancia. Se considera uno de los modelos de aprendizaje que integran y el protagonismo del niño, el educador y el representante. Todo ello con el fin de garantizar una educación, la interacción y el conocimiento de sí de niños, manteniendo y respetando sus intereses. Este enfoque fue fundado por Loris Malaguzzi en la ciudad de Remigio Emilia, en Italia, hacia finales de los años 70. Se basó principalmente en la introducción del arte y la etapa preescolar. Esta filosofía define el derecho del niño a aprender en un ambiente donde pueda vivir, convivir y relacionarse y aprender. Aquí el papel de docente es básicamente productor de entornos de aprendizaje dinámico, tranquilos y agradables para crecer, jugar y aprender. Podemos decir que una de las características de este enfoque es que los niños deben tener un control positivo sobre la forma en que se dirige su aprendizaje. A los niños les conviene exponerse a la naturaleza para jugar, aprender y experimentar. Tenemos que hacer esto con nuestros niños. Los aprendizajes de padres y representantes, los docentes que dirigen esta filosofía deben servir como guía para fomentar y mejorar el aprendizaje en nuestros niños. Se anima la creatividad, destreza y perspicaces y artes como en el medio para aprendizaje. Sigue una modalidad personalizada basada en el conocimiento que se adquiere de los intereses y capacidades de cada niño. Esto también presta especial atención en los proyectos en grupos y actividades sociales que permitan al infante intercambiar o exponer ideas juntos. Uno de los objetivos principales de este enfoque es que la técnica de enseñanza busca propiciar situaciones existentes y comunes de aprendizaje para que los niños experimenten y con ello también busca integrar al adulto
al padre y a docente para que pueda diferenciar las distintas relaciones que desempeñan. Teniendo este fundamento, los objetivos del enfoque de Remigio Emilia son crear una escuela activa de imaginación original, donde la investigación y la reflexión facilite el bienestar de los pequeños, también de instrucciones y familias que logren potenciar la relación de conocimiento entre ellos. Un análisis crítico sobre la pedagogía conductista o vamos a incluir un modelo pedagógico conductista. ¿En qué consiste? Este consiste en un desarrollo en conjunto con los objetivos terminados expresados en forma observable y medible a los que los estudiantes tendrán que llegar desde cierto punto de partida o conducta derivada, mediante el impulso de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos consecuenciados y meticulosamente programados. En las perspectivas conductistas, la función que el maestro ofrece se va reduciendo a verificar el programa, a constituirse en un controlador que fuerza la conducta esperada, autoriza el paso siguiente a la nueva conducta o aprendizaje previsto, así sucesivamente. El refuerzo es precisamente el paso de afianza, asegura y garantiza el aprendizaje, y el autorregulador, el reto alimentador del aprendizaje, que permite saber si los estudiantes aceptaron o no, si lograron la competencia o el dominio del objetivo con la calidad que se espera, ¿no? El refuerzo cumple cada estudiante, tendrá que ocuparse de observar, ¿no? Informarse y reparar los elementos que contienen el objetivo instruccional y posteriormente realizar las prácticas y ajustar hasta lograr reducir el objetivo a la perfección prevista. Y es el docente quien acepta y lo refuerza. En la pedagogía cognitiva, podemos decir que su propósito principal es establecer la relación entre los instrumentos mentales con los objetivos de estudio a través de la acción en donde el docente interviene como mediador, ¿no? Está constituida por la ciencia básica, ciencia instrumental y la filosofía de la mente. La pedagogía cognitiva en esta sociedad del conocimiento que se ocupa de los procesos de aprendizaje y de acuerdo a la evolución de la ciencia y la tecnología, teniendo como materia dinámica el cerebro humano, donde se producen los fenómenos de la información, la resolución de problemas y la significación de objetos y hechos del mundo. La pedagogía cognitiva ha tomado cuerpo en relevancia e importancia en base a las teorías adecuadas de la psicología cognitiva, la neurociencia, la informática, la cognitiva, la inteligencia artificial, la lógica, la matemática, la lingüística y las ciencias cognitivas. Las mismas que van a ofrecer explicaciones suficientes de asuntos complejos que dan como resultado a ese campo infinito de conocimiento, consecuencia inherente a la relación mente-cerebro. La pedagogía cognitiva en sí es el enfoque que establece estrategias para encaminar los procesos mentales de información, representación y acción, es decir, tiene que ver con el proceso de relación entre el fenómeno de la mente y la acción humana. El constructivismo. El constructivista no es un libro de recetas, sino un conjunto
articulado de los principios desde donde es posible identificar problemas y articular soluciones. Es decir, los profesores, docentes en este caso, proporcionan a los estudiantes las estrategias necesarias para promover un aprendizaje significativo, interactivo y dinámico, despertando la curiosidad de cada estudiante por la investigación. Mientras que en la educación tradicional se enfoca en enseñar, memorizar e imponer contenidos, dando como resultado estudiantes pasivos, en este punto es de especial interés. Donde genera ideologías de poder que han permitido una transformación social del ser humano y el conocimiento. Según César Coll e Isabel Sole, los docentes necesitan teorías que provean de instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica educativa y cómo influyen en el proceso de aprendizaje, que ofrezcan un referente para priorizar objetivos, planificar, enseñar y decidir materiales más adecuados para cada niño, ¿no? Para su enseñanza, para el momento de ellos impartir su clase. Es un gran desafío para los docentes crear salones en clase en los cuales los estudiantes se sientan motivados y les guste indagar, reflexionar, aprender. Además, es importante que las aulas se conviertan en lugares dignos y cálidos, ¿no? Porque eso nos hace falta mucho, ¿no? En la educación actual, pues no, eso no se hace. Los docentes se podría decir que se han limitado a hacer que hacen lo mismo de siempre. Ya no hay esos docentes que se motivan por tener una clase auditiva, que hacen que se podría decir que tienen nuevas estrategias al impartir sus clases, ¿no? Que buscan la manera de que sus niños pongan más atención, que se sientan motivados, ¿no? Eso ahora no hay. Se puede, digamos que debería, ¿no? Para cada docente ser importante que las aulas se conviertan en lugares dignos, como ya mencionábamos, y cálidos que aseguren la coherencia y la calidad de aprendizaje, procurando, eso sí, el respeto y la calidad del aprendizaje, y la confianza y el compromiso por elevar el rendimiento académico. Se debe promover tanto la motivación intrínseca, que es el propio incentivo para conseguir un proyecto, realizar las tareas dentro del salón de clase, como la motivación extrínseca, que son actividades, tareas o recompensas externas que influyen positivamente o negativamente en la vida. Los docentes somos los principales responsables de ofrecer una educación de calidad, quienes deben tomar como marco explicativo que les permitan tomar decisiones acertadas en la parte curricular, organizativa y evaluativa. Además, cada componente educativo en sus diversas unidades, desde establecer objetivos y planes de trabajo para fundar una concepción constructivista. Gracias. Vamos a trabajar con nuestros niños con esta ruletita. Esta ruletita vamos a ver cómo está su estado de ánimo, las ruletas de las emociones, en qué estado de ánimo él se encuentra, y aquí también podemos ayudarlos, ¿no? Conocer cómo ellos se desarrollan en nuestra aula y por qué a veces hay algunos niños que se encuentran como quien dice sumisos, a un ladito, ¿no? Podemos trabajar con esto. También podemos trabajar con legos, ya que sabemos que en lo que es inicial 1, inicial 2 y en jardín se trabaja con los legos, ¿no? Ya que nosotros
tenemos que tener como docentes, tenemos que tener en cuenta el conocimiento previo que tiene cada uno de estos niños. Recordemos que vamos a trabajar con niños pequeños y tenemos que motivarlos a que ellos participen más en el aula. Nosotros como maestros tenemos que siempre involucrar a todos en el grupo para que ellos puedan desarrollar sus mayores destrezas y su desarrollo intelectual, su desarrollo cognitivo. Vamos a ayudar a moldear el aprendizaje, a valorar el aprendizaje informal, a fortalecer la cultura del aprendizaje también. Vamos a usar una disciplina como apoyo para el aprendizaje. Vamos a ofrecer nosotros como docentes el acompañamiento al aprendizaje y tener en cuenta los saberes previos de cada uno de nuestros niños. Gracias.